Todas las prácticas en torno al contacto con seres del más allá están rodeadas de misterios e historias, no solo por la forma de practicarse, sino por las consecuencias que dejan. Charlie, ¿estás ahí? Todos, o la gran mayoría en nuestra adolescencia, hemos practicado este tipo de juegos paranormales para invocar espíritus, utilizando cuadernos argollados, tijeras, lápices, péndulos o bien la ouija, ya sea en papel, madera o cualquier otra manera. Normalmente se practica en la adolescencia, quizá porque a esta edad se teme menos a lo desconocido, se le reta. Escuchemos a continuación el relato de Alondra. El tren que recorre la niebla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Díaz, y el día de hoy vengo a contarles algo que me pasó. Fue algo muy extraño que me pasó hace muchísimo tiempo. Yo iba a un faro que está por mi casa. Ahí hacíamos actuación, deportes, hacíamos muchísimas actividades. Éramos un grupo de chavos que íbamos a actuar, que nos gustaba divertirnos, que nos encantaba estar ahí entre amigos. Y bueno, pues siempre solíamos del faro ir a casa de uno de mis amigos. Y ya saben, entre las pláticas, jijiji, jajaja, pues de repente empiezan las historias de terror entre amigos. Resulta que uno de mis amigos tenía una historia grave, desgarradora. Era sobre su madre. Su madre había fallecido y al parecer había fallecido en esa casa. Él nos contaba que ahí pasaban cosas muy extrañas, cosas que a veces él no se explicaba para nada qué era lo que estaba pasando ahí. La verdad es que nosotros, pues, entre burla y pues adolescencia y demás, pues no nos importaba como tanto eso, ¿no? Pues mi amigo en ese entonces nos dice: oigan, ¿qué les parece si jugamos un elemento parecido a la ouija? Y todos así de, claro, está bien, vamos a jugar. Y en eso que empezamos a jugar todos. Pero mi amigo nos había dicho que no hiciéramos 3 preguntas específicamente. Que no le preguntáramos quién era, si estaba ahí y cómo murió. La verdad es que nunca indagamos y nunca preguntamos el por qué no tendríamos que preguntar eso. Sin embargo, pues hicimos caso, por si las dudas. Jugamos y eran preguntas de niños. ¿Cuándo me voy a casar? ¿Encontrar al amor de mi vida? ¿Me irá bien en la escuela? La verdad eran preguntas muy de niños inocentes. Así pasaron las horas, estábamos jugando, charlando, comiendo pizza, y de repente como que el ambiente empezó a subir de tono. Y de tono me refiero a que la temperatura empezó a aumentar y aumentar y aumentar. Todos estábamos con un calor demasiado sofocante. Mi amigo nos había comentado que el juego solamente podía terminar cuando el espectro o el ente nos dejara salir del juego. Sin embargo, pues
había tanto calor que nosotros ya queríamos salirnos. Entonces, pues le preguntábamos al juego, ¿ya puedo salir? Y no nos dejaba salir. Entonces las cosas de verdad empezaron a subir de tono y era algo tan inexplicable. No hacía calor, salías a la calle y era temporada de frío. De verdad no hacía calor, era algo inexplicable el calor que teníamos. Nosotros nos imaginábamos que era porque estábamos divirtiéndonos, estábamos carcajeándonos, pero era un calor demasiado intenso, como si estuvieras en la playa. No, nunca encontraré esa explicación de ese calor que se sentía. Bueno, nosotros seguíamos jugando y el juego no nos dejaba. De repente, a mi amigo se le ocurre preguntarle una de las preguntas que nos habían dicho que no teníamos que hacer. ¿Estás aquí? Y de repente, un silencio rotundo. Y vuelve a preguntar, ¿estás aquí? No respondía. Pero a la tercera vez que él dijo, ¿estás aquí? No les miento. Se azotó una puerta y todos brincamos. Todos estábamos tan paniqueados, se podría decir. Realmente no encontrábamos una explicación de qué era lo que estaba pasando. No creíamos realmente que eso estaba pasando. Unos estaban más asustados que otros. Otros estaban tranquilos, otros estaban asustados. Otros decían, esto no es creíble, seguramente fue el aire. Y buscaban otras explicaciones. Pero el juego todavía no nos dejaba salir. Tuvimos que quedarnos un rato más, preguntando preguntillas. Pero ya se nos había advertido que no podíamos preguntar eso. Entonces el juego ya no nos dejaba salir. Éramos 8 personas. 8 personas si mal no recuerdo, pero solamente había dejado entrar a 5, las cuales nos movíamos y de repente entre nuestras piernas o entre nuestros brazos formábamos una estrella. Era algo súper raro. Entonces nosotros, cuando nos dábamos cuenta de que estábamos formando esa estrella, nos movíamos, de verdad nos movíamos. Decíamos, no, tú siéntate de este lado, tú siéntate del otro. Pero mientras jugábamos, no sé en qué momento nos volvíamos a juntar y volvíamos a formar una estrella con alguna parte del cuerpo. Éramos 8 personas. Y si dejaba salir a una, tenía que entrar otra al juego. Parecía que era un juego sin fin, la verdad. Sin embargo, después de esa pregunta, las cosas ya eran más difíciles. La tabla, el juego, ya no nos contestaban nuestras preguntas tontas. Quería cosas más fuertes, más futuras. Y claro, no faltaba el valiente que hiciera su pregunta. ¿Estás aquí? ¿Eres mujer o eres hombre? Entre mis vagos recuerdos y el calor que hacía, recuerdo que las sillas se movían. No se movían como tal vez en las películas, pero sí hacían un pequeño desliz. Realmente ya no sabíamos qué hacer. Queríamos salir del juego. Teníamos que salir del juego. No sabíamos si las cosas iban a empeorar o nos íbamos a quedar ahí. Cuando por fin estábamos a punto de salir del juego, no dejaba salir al más miedoso, que fue lo más raro. De verdad, fue lo más raro. El chavo que no quiso entrar a jugar, no sé en qué momento fue que entró al juego. De las 8 personas que estábamos, fue el último. Y fue algo repentino. El juego fue el que quiso que él jugara. Logramos salir todos del juego. Y creíamos que ahí había acabado la pesadilla. Pero no. Había empezado la pesadilla. Después de platicar y todo, se nos pasó el miedo. Salimos a tomar un poco de aire y nos habíamos olvidado por completo del juego. Ya había terminado lo que creíamos que había sido lo máximo de ese juego. Entre las pláticas, entre las risas, las luces empezaron como a
parpadear y a bajar la luz. Creíamos que era un corto. No le hicimos caso. Y nuevamente hacía demasiado calor. Creíamos que era por el ambiente. Y las luces de repente se iban y regresaban. Se iban y regresaban. No sé por qué en ese momento nos salimos corriendo. Nos sentamos a comer, a partir un pastel porque era cumpleaños de uno de mis compañeros. Estábamos charlando y de verdad no entiendo cómo no corrimos en ese momento. Se azotó la puerta de un cuarto y de repente una sombra entró a la cocina. Todos nos quedamos paralizados. Vimos cómo claramente una sombra pasó de una recámara a la cocina. Nadie dijo nada, nadie corrió, nadie hizo nada. Después seguíamos comiendo. Se escuchaban ruidos en la cocina y en eso de nuevo salió de la cocina y se metió a la recámara. Claramente la persona no se vio, era una sombra en las paredes, era un hombre. No sé si fue el impacto, el shock, que no gritamos, no corrimos, no hicimos nada. Nos volvimos a quedar a ver unos a otros y decidimos partir. Hasta la fecha nunca le encontramos explicación a qué era lo que habíamos visto, qué era lo que habíamos sentido, qué había sido lo que había pasado. Nunca habíamos encontrado si fue una manifestación de lo que habíamos jugado y nunca quisimos volver a indagar más. Gracias, Alondra, por compartirnos tu experiencia. ¿Podrías describir qué fue lo que jugaron esa noche? ¿Fue una ouija, un péndulo, la estrella o qué juego era? ¿En qué consistía? Sí, por supuesto. De hecho, no es un juego que se pueda conseguir fácilmente, o sea, como la ouija, ¿no? Que a lo mejor por Mercado Libre se puede conseguir. Realmente él la trajo de otro lugar, creo que viajó a otro lugar, pero recuerdo que era una estrella. Y los eran dados, pero los dados son como estos de brujería, que son como pentágonos. Se me fue el nombre del dado, pero son como pequeños pentágonos. No son dados tal cual como cuadrados. Y entonces era una estrella y eran como los dadillos como de brujería, más o menos, eran más o menos a lo que yo recuerdo, porque ya pasó bastante tiempo, pero sí recuerdo que era una estrella y los dados eran como de esta forma y eran muy simbólico, eran muchos símbolos. ¿De qué manera el juego exigía que fueran 5 participantes? ¿Cómo decidía el juego cuándo podían salir o entrar a él? Ok, lo que yo tengo entendido es que cuando se juega esto, tienes que pedir permiso. Y permiso me refiero al espíritu, ¿no? O sea, como pedirle que entre o como abrir ciertos portales, como decirle, oye, puedo entrar a tu juego o puedo hablar contigo o puedes responderme tantas cosas, ¿no? Como ser entre cordiales. Entonces, nosotros le preguntábamos, por ejemplo, yo tiraba los dados y le decía, oye, ¿puedo jugar contigo este juego? Y ya, pum, los tiraba, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué? No, tú no entras, ¿no? O tú sí entras. Entonces, como yo bien lo mencionaba en el relato, solo dejaba entrar a 5 personas. O sea, ya estábamos jugando y de repente, pues el juego te decía así como de, pues ya no quiero que juegues tú, ¿no? O te decía así como de, ya no te quería responder lo que le preguntabas y quería como que entrara otro jugador. Entonces, siempre éramos 5 los que estábamos allá adentro. O sea, por ejemplo, si otra sexta persona le tiraba los dados y le decía, oye, ya déjame jugar, quiero preguntarte ciertas cosas, el juego le decía, sabes que no. O sea, tendríamos que ser 5 forzosamente. A raíz de este episodio, ¿tuviste alguna experiencia paranormal después en tu casa o alguien de tus amigos experimentó algún suceso paranormal? En mi casa no, pero sí, nosotros hacíamos teatro
y ensayábamos en un foro. Y varias veces se nos llegó a aparecer una persona. Al principio, pues muchos no le creíamos, era como de, ay, no, porque no se nos aparecía a todos juntos. De repente, pues no sé, estaban dos chavos en camerino y de repente salían gritando, ¿no? Y de repente, no, pues no, no les creemos, o no, es falso lo que están diciendo, ¿no? Y no, sí, o sea, de repente pues se le aparecía uno a otro, así como que salía a saludarnos, no sé. Y después también cuando hacíamos reuniones en casas de un amigo, cosas así, igual de repente pues se veían sombras y cosas así, pero nunca pasó más allá así como en este aspecto de molestarnos o algo así. Realmente si no nos metíamos con él o no indagábamos más, no pasaba nada, pero sí, a raíz de eso sí ocurrió muchas cosas paranormales a todos. Yo creo que como unos 2 años, más o menos, 2 años de cosas paranormales, más o menos, de visiones, de cosas extrañas que veíamos, que veía, que pasaban. Entonces sí. Alondra, muchas gracias por habernos compartido esta experiencia. Te invito a ti o a tus amigos a que compartan con nosotros cualquier otro suceso paranormal que les haya ocurrido. No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por la confianza y por la amabilidad, ¿no? Durante este programa. Y bueno, sí, con gusto invitar a todos aquellos que quieran contar su historia paranormal. Seguramente muchos tenemos historias de estas y pues no, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias. En el tren que recorre la niebla, ya presenté 2 casos similares al de Alondra. La experiencia de Marisol, en donde a raíz de jugar Charlie Charlie con sus amigas, comenzaron a recibir extrañas llamadas y mensajes de auxilio en sus celulares. Y el caso de Joaquín, de quien hasta la fecha no he tenido noticias. Desafortunadamente, él resultó muy perjudicado en su salud. A pesar de no participar activamente en un juego de la Ouija, él fue un simple espectador. Este tipo de juegos aparentemente inofensivos logran abrir, por así decirlo, puertas a través de las que cierto tipo de entidades atraviesan a nuestro plano, siendo después muy difícil librarse de ellas. En el caso de Alondra, las variaciones en la temperatura, variaciones eléctricas, puertas que se abren o se mueven solas, sombras inexplicables, así como los muebles desplazándose por sí solos, son solo algunos de los efectos producidos por la actividad paranormal en un sitio. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, te invito a que te pongas en contacto conmigo, ya sea en mi grupo de Facebook, El Tren que Recorre la Niebla, o a mi correo electrónico. Les habló David Ripper. Hasta la próxima.